Hola, buenas tardes, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien en la gracia del Señor, a pesar de que pasamos por los tiempos difíciles. Ya hace más de 3 meses que no podemos reunirnos en la iglesia debido al coronavirus. Lo que no nos reunimos así tan largo tiempo en la iglesia es un asunto que experimentamos primera vez en nuestra vida, ¿no? Esa situación no es solo de Perú, sino de todo el mundo. Así todo el mundo padece mucho en el mismo aspecto, en la misma dificultad. Cuanto más estamos así en esta situación, debemos mantener nuestros corazones más firmemente ante Dios. Si vemos esta situación un poco más seriamente, podemos decir que ahora estamos viendo una señal muy clara y grande de Dios. Es porque estas cosas nunca habían pasado así tan largamente y grandemente en nuestra historia. Por lo tanto, tenemos que considerar más profundamente sobre esto en el día de la adversidad. Como dice la Biblia en el Eclesiastés capítulo 7. En el día de la adversidad, considera, dice, ¿no? Ah, entonces, estamos en la pandemia, ¿no? La pandemia no es una cosa común, es un acontecimiento mundial y también muy especial. Por eso, la gente tiene que pensarlo profundamente y seriamente. Busquemos la Biblia, San Lucas, San Lucas 21, San Lucas 21, versículo 10 al 11. San Lucas 21, versículo 10 y 11. Yo voy a leer. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Sabemos muy bien ese versículo, ¿no? Y aparece también mismo contenido en San Mateo 24. Esto es el versículo acerca de las señales en los postreros días. Es decir, hay algunas señales antes de la segunda venida de Jesús. Y aquí la frase, aquí dice, en diferentes lugares. Significa que es un acontecimiento mundial, ¿sí? Aunque había muchas pestilencias en nuestra historia, pero el caso de ahora, ¿sí? Este caso, podemos decir que es la primera vez que sucede algo tan amplio y largo. Y lo que es aún más sorprendente es que esto ya se ha profetizado y advertido en la Biblia desde mucho antes. ¿Cómo piensan ustedes entonces? Estas profecías están cumpliéndose ante nuestros ojos ahora mismo. Sí, estamos viendo estos cumplimientos, ¿no? Por lo tanto, debemos poder ver a Dios a través de estas señales. Porque la señal es una advertencia que Dios nos muestra. Por eso, si nos damos cuenta de esto, deberíamos evitarlo antes de un desastre mayor. Sí, antes. Es muy importante, ¿no? Por eso la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice así. Este aspecto muy importante, ¿no? Cuando Dios nos muestra las señales y
nos advierte el peligro, debemos evitarlo. Dios usa muchas herramientas para que lleve a las personas por el camino correcto. Una de las herramientas es el castigo y la advertencia como las señales. Conocemos muy bien sobre 10 plagas, ¿no? O sea, 10 castigos que hubieron en Egipto. Pero si vemos en nuestra historia, podemos entender que Dios continuamente había usado los mismos castigos. Es porque ese Dios es mismo Dios los siglos de los siglos. Debido a que el mismo Dios castiga con mismo castigo, a través de esto debemos descubrir a Dios y evitar el castigo final, lo cual es del infierno, con la manera en que Dios nos enseñó. Estos castigos son la sombra de real castigo eterna que habrá en el futuro. Es decir, ellos son la advertencia para el castigo del infierno. Entonces, ¿con qué manera podemos evitarlo? ¿Con qué manera? Pensemos. Es la salvación, ¿no? Única manera es la salvación. Uno que no salvó todavía, entonces, sí o sí, tiene que recibir la salvación para que evite el castigo eterno de Dios, el cual es el infierno. ¿Sí? Y también nosotros que somos salvos debemos entregar a los que no salvos y tenemos que informarles de esta advertencia correctamente. Esto es la predicación del Evangelio. Así, la razón del castigo de Dios es conectado con la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos darnos cuenta este significado a través del castigo de Dios. ¿Por qué hubieron hasta 10 plagas en Egipto? ¿Por qué? Fue porque no lo evitaron cuando encontraron la primera plaga, que es la primera advertencia. Por lo tanto, la intensidad de plaga y daño de ello, fue más y más fuerte y grande. Al final, el hijo de Faraón se murió por esta plaga. Sin embargo, el rey, Faraón, no se dio cuenta correctamente y persiguió a los israelitas e incluso se destruyó en el Mar Rojo. Esto es un aspecto típico del hombre necio que le dio la espalda a Dios e ignoró la advertencia hasta el fin. Lo que no pudo encontrar a Dios es algo muy sorprendente, ¿no? A pesar de que hubieron hasta 10 plagas. Pero si vemos la Biblia, podemos entender que estas mismas advertencias y mismos castigos de Dios habían ocurrido repetidamente. Y el fin de la historia de humanidad terminará como estas plagas. Si observamos la tribulación de 7 años en el libro de Apocalipsis, podemos entender que habrán las plagas de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, sabemos, ¿no? Y sus intensidades serán grandes más y más por pasar los tiempos. Y al fin, la humanidad se destruirá totalmente bajo el juicio de la ira de Dios. Sabemos esto a través de la Biblia, ¿no? La Biblia dice que habrán grandes terremotos y fuertes pestilencias en esta tribulación de 7 años también.
Entre las 10 plagas de Egipto había plaga de úlcera, sí, úlcera, pero el idioma original significa esto, pestilencia, sí. Úlcera es pestilencia. Así tiene el mismo significado. Dios es siempre el mismo Dios. Por lo tanto, si vemos la misma advertencia, deberíamos pensar muy seriamente en la voluntad de Dios hacia nosotros, ¿no? Ahora, todo el mundo está sufriendo mucho por la pestilencia, se llama coronavirus, ¿no? Y los chimbotanos, todos sabemos que habían unos sismos aquí en Chimbote en estos días, ¿no? Dice que eran más de 4.5 grados, ¿no? Me recuerdo que habían 3 veces, por lo menos, ¿no? Terremotos. Tenemos que pensar en Dios entonces. La plaga de pestilencia que había en Egipto está ahora mismo también en esta época, en nuestra época. Y además también esa pestilencia habrá en la tribulación de 7 años en el futuro, pero muy cerca, ¿no? Si vemos la Biblia detalladamente, podemos entenderlo muy fácilmente. Hay muchos casos que habían castigos de pestilencia en la Biblia. Hay muchos casos, muchos casos. Cuando los grupos de Coré se rebelaron, incluso cuando los israelitas adoraron ídolos y cometieron fornicación, Dios trajo el castigo de pestilencia. Sí, Dios siempre castigaba con esta manera a los que caminan contra la voluntad de Dios y contra Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre nuestra época? ¿Qué opinan? Cada vez hay más personas que no piensan en Dios, ¿no? Las cosas eternas, ni las cosas de Dios. Y viven solamente para el placer y la satisfacción de la carne. Sí, esto es el aspecto de nuestra época, ¿no? Esta vida en sí es el pecado ante Dios, ¿no? Dios, pensemos, Dios castiga a nosotros con esta forma porque Dios es malo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios es malo? Absolutamente no, sí. Él usa estos castigos para que nosotros podamos escuchar la palabra y regresar y también comprender correctamente cuál es la voluntad de Dios. El mismo Dios ahora está dando la misma advertencia a nosotros. Además, estos contenidos están escritos en la Biblia muy detalladamente, ¿sí? A través de la Biblia podemos buscarlo. Si hay alguno que no conozca a Dios exactamente, podría entender a Dios como un ser muy extraño y malo, que nos trae tantos castigos y tantas plagas. Dice así, por eso yo no creo en Dios. ¿Cómo puedo creer en tal Dios muy malo? Se podría decir con esa manera, ¿no? Pero esto es solo un pensamiento necio y muy superficial del hombre. Si pensamos un poco más sinceramente, podemos entender completamente que Dios no está dando este castigo con el mal propósito de destruirnos. Así como los padres castigan a sus hijos porque aman a ellos, ¿no? Dios usa estas herramientas para guiar a las personas por el camino correcto. Y lo que podemos conocer exactamente y claramente sobre este significado del castigo de Dios a través de la Biblia es
la gracia de Dios muy preciosa y sorprendente. Si no hubiera el contenido de la causa y el propósito de tales castigos en la Biblia, nosotros podríamos malentender hacia la voluntad de Dios, buena voluntad de Dios. Sin embargo, por medio de la Biblia podemos entender muy exactamente que Dios siempre usa como estas herramientas de castigo para su buena voluntad y buen propósito. Y lo que Dios nos ayuda a encontrar la manera de evitar la destrucción eterna a través de la Biblia es la gracia y el amor de Dios muy grande hacia nosotros. Busquemos en la Biblia, Salmos capítulo 34, Salmos capítulo 34, versículo 8 y versículo 22. Salmos 34, versículo 8, 22, yo voy a leer. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Versículo 22 dice así, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La Biblia dice así, Dios nos está ayudando a hallar a Dios a través de estos castigos y las señales. Entonces, debemos pensar en esta buena voluntad de Dios y debemos refugiarse en Él. Refugiarse en Dios se refiere la salvación. Y la manera de esa salvación fue explicado muy detalladamente en la Biblia. Y Dios nos dio esa Biblia a nosotros. Y podemos decir que es realmente la gracia y el amor de Dios que tengamos esta Biblia, ¿sí? Esta Biblia. Por lo tanto, al ver estas señales asombrosas que Dios nos muestra ahora por medio de la Biblia, debemos esforzarnos por vivir para la buena obra de Dios, que es el Evangelio, ¿no? Aunque es un momento muy difícil, no debemos olvidar que Dios es quien nos da la prueba justa y adecuada y también la forma de evitarla. Busquemos Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Si lo tienen, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Debido a que Dios nos ama, nos muestra señales y da unas disciplinas previamente para ayudarnos a evitar gran desastre. Como hay muchas personas a nuestro alrededor que aún no entienden este real amor de Dios, debemos estar despiertos para propagar completamente este evangelio, siendo los cristianos. Debido a que esto es la voluntad de Dios, cualquiera que intente a vivir adecuadamente para este evangelio seguramente ayudará a Dios a esa vida. Y también no debemos olvidar que esa vida es el camino correcto hacia Dios para evitar el eterno castigo en este momento difícil y grave.
Recordemos esta enseñanza en nuestros corazones. Vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente ante Dios. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto en la iglesia. Oremos juntos para esto.